Buenos días, Egunon. Soy Lorena Burriel y os doy la bienvenida a este acto conmemorativo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En este encuentro queremos poner el foco en un tema fundamental y es avanzar hacia una vivienda sin barreras. Para ello, hoy queremos construir algo simbólico y significativo, algo que nos pueda de una manera visible acompañar durante la jornada. Y es que hoy tenemos aquí un mural que representa un hogar inclusivo. Y es por ello que queremos que reflexionéis sobre qué es necesario para que las personas con discapacidad podamos acceder a una vivienda. Todas las personas que vayan a intervenir en el día de hoy van a depositar una llave en este mural, acompañada de un mensaje que exprese su compromiso hacia una sociedad más accesible. Asimismo, al finalizar el acto, invitamos a todas las personas que asistís a este encuentro a que depositéis también vuestra propia llave con vuestro propio mensaje, para que así podamos conjuntamente construir este hogar inclusivo, símbolo de nuestras metas compartidas. Y para dar inaugurar, vamos a colocar la primera llave. Y ahora continuamos con la intervención de nuestras invitadas que inaugurarán este encuentro. Y para ello invito a subir al escenario a doña Mari Carmen Maeztu, consejera del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, y a doña Mariluz Sanz, presidenta de CERMIN. Por favor, cuanto suban, depositen sus llaves en el mural. Muchas gracias. Más vale que me han puesto altura, porque si no aquí me quedo siempre súper bajita. Bueno, buenos días a todas y a todos. Egunon, delegada del Gobierno de Navarra, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, parlamentarios y parlamentarias, concejales, representantes de instituciones y entidades sociales. Gracias por estar aquí un año más conmemorando el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Esta es una fecha muy relevante para las personas con discapacidad, sus familias y sus entidades representativas. Por un lado, porque celebramos los avances realizados, pero también porque es un día para reivindicar todas aquellas cuestiones que son aún susceptibles de mejora y en las que los poderes públicos y la sociedad en general debemos seguir trabajando para asegurar una verdadera justicia social. Este año dedicamos este espacio hacia una vivienda sin barreras, una vivienda accesible, inclusiva y asequible para que las personas con discapacidad puedan llamar hogar y desarrollarse plenamente. La vivienda es un bien social básico, es el soporte vital de la autonomía y la independencia de todas las personas, pero tiene mayor importancia en el caso de las personas con discapacidad. Constituye la base de la que partir para irrumpir y lograr otras metas ineludibles para su completa participación comunitaria e inclusión social. La vivienda resulta el tronco necesario del que deben brotar ramificaciones en todas las esferas vitales de las personas con discapacidad. Toda persona con discapacidad tiene derecho a vivir en un domicilio libremente elegido, con los apoyos que precise y perteneciendo y participando en la comunidad. Para que este derecho resulte efectivo, la vivienda debe ser accesible, asequible e inclusiva. Por ello, queremos seguir trabajando en el año 2025 para avanzar en mejoras en materia de vivienda y discapacidad. Tenemos que apoyar proyectos como el que ayer tuvimos ocasión de conocer en Corella, de una entidad que ha tenido que ser ella la que promueva las viviendas para las personas con discapacidad. Creemos que esa es una manera de trabajar que las administraciones tienen que apoyar en mayor grado, porque si no, para nosotros resulta francamente difícil. El año 2025, un año que vemos desde el conjunto de las entidades miembros de CERMI con mucha preocupación. Sabemos que se va a seguir avanzando en mejorar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,
pero el aumento de los gastos y costes que vamos a tener que asumir desde las entidades nos sitúa en una situación de incertidumbre que puede llegar a tener consecuencias importantes en la atención a las personas con discapacidad. Esperamos que desde las diferentes instituciones se busquen fórmulas para mejorar la situación en las que van a estar este año que viene las entidades de discapacidad. No nos cabe ninguna duda de que se valora nuestro trabajo, pero necesitamos una apuesta clara y un compromiso firme de apoyo presupuestario a la labor que realizamos, más allá de las buenas palabras. Y seguiremos trabajando en ello porque ya sabemos que somos inexequibles al desaliento y seguiremos intentando que las cosas reviertan dentro de lo posible. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por acompañarnos, como os he dicho al principio. Eskerrik asko. Buenos días, Egun On. Es un placer para mí acompañaros en esta jornada que celebramos hoy con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y bueno, pues que coincide con el Día de Navarra que se celebra cada 3 de diciembre, compartiendo protagonismo con ese día tan importante para todas las personas que vivimos aquí en Navarra. Este año habéis puesto el foco, como hemos escuchado, como hemos podido escuchar a Mariluz, y se plasma en ese manifiesto en el acceso a la vivienda como un derecho fundamental para la vida independiente de las personas con discapacidad. El acceso a la vivienda es un derecho de todas las personas, un derecho constitucional y actualmente bueno, pues todos sabemos que presenta graves dificultades para la población general y más todavía si nos circunscribimos a las personas con discapacidad, donde además bueno, pues hay que atender una serie de necesidades especiales y específicas. En este sentido, quiero manifestar que se trata de una preocupación que compartimos desde el Departamento de Derechos Sociales, desde el conjunto también del Gobierno de Navarra y por ello estamos tratando de impulsar medidas de carácter integral que ayuden a paliar las dificultades que muchas personas con discapacidad encontráis a la hora de acceder a una vivienda adecuada a vuestras necesidades y accesible en todos los sentidos. En primer lugar, me voy a referir a las acciones que estamos impulsando desde el Departamento de Derechos Sociales para impulsar recursos habitacionales de vida independiente. En los últimos meses hemos inaugurado un nuevo recurso de 12 plazas para personas con discapacidad aquí en Pamplona. Próximamente abriremos unos 2 recursos nuevos para personas con discapacidad que están situados en el Centro San José, en el antiguo Centro San José, y que hemos podido rehabilitar gracias a los fondos europeos y que nos van a permitir disponer de unas 14 plazas nuevas. Además, hemos concertado 12 plazas más para personas con discapacidad este último año en 4 apartamentos en Tudela. Y hemos cofinanciado la construcción, como señalaba Mariluz, de un edificio que ayer tuvimos oportunidad de poner la primera piedra de 11 viviendas para 18 personas en Corella. Un proyecto que ayer, como decía, precisamente visitamos y que fue presentado públicamente. Así pues, gracias a la colaboración público-privada y a la implicación y al empuje de distintas entidades, vamos a disponer de 30 nuevas plazas en la Ribera y 14 plazas más en la comarca de Pamplona. Somos conscientes de que, hablando de este número de plazas, son necesarias muchas más, pero estamos en el camino para avanzar y lo estamos haciendo con determinación porque somos conscientes de la importancia que tiene favorecer una vida independiente y del papel que juega la vivienda precisamente para proporcionar esa vida independiente y garantizada con todos los derechos que la Convención establece para las personas con discapacidad. Es compromiso, además, del Gobierno que seamos capaces de ofrecer este tipo de servicios en las distintas zonas de Navarra, en los distintos territorios, para que las personas, sobre todo, puedan disfrutar de sus entornos donde han vivido siempre, donde tienen sus proyectos vitales y donde quieren permanecer. Actualmente, desde el Gobierno de Navarra, ofrecemos 69 plazas propias en pisos funcionales que están distribuidos a lo largo de toda Navarra, pisos
que tienen una orientación clara a facilitar la autonomía personal y la vida independiente y, sobre todo, la inclusión de las personas en su entorno. En total, en toda Navarra disponemos de 1.000 plazas, entre las que están las residenciales, los pisos funcionales, las viviendas adaptadas y también los centros de día, casi 100 más que hace 4 años, lo que da cuenta también del esfuerzo que en este sentido hemos venido realizando en el departamento para reorientar nuestra atención a las personas con discapacidad hacia este modelo mucho más integrado en la comunidad. Estamos además apostando por impulsar proyectos de vida independiente, de viviendas con apoyo y recursos similares que nos ayuden a avanzar en ese modelo de desinstitucionalización con el que también estamos comprometidos con el resto de las comunidades autónomas y en la línea también de lo que el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece para las personas con discapacidad. Después, vamos a tener ocasión de escuchar con más detalle a la persona que participa en esta jornada desde el Departamento de Vivienda, pero sí que me gustaría destacar todos los avances normativos que se han conseguido en materia de accesibilidad y reserva de viviendas a personas con discapacidad que se exigen ya en todas las viviendas de nueva construcción. Así, todas las viviendas que construye Asubinsa cumplen con la normativa vigente promovida en torno a la accesibilidad, incluyendo la reserva de viviendas a personas con discapacidad. Destacan las promociones de 40 viviendas en Multilva de la Fundación Caja Navarra, a la que quiero agradecer también su implicación, y de los 32 apartamentos de Azpilagaña para personas mayores de 60 años o personas con discapacidad que van a obtener esa certificación de accesibilidad universal otorgada por Ilunion. Estos edificios cumplen en su totalidad con los requisitos para diferentes tipos de discapacidad, incluyendo aquellos que tienen movilidad reducida, aquellas personas también que tienen discapacidad visual y que, por tanto, están dotadas de contrastes de colores, de señalización en braille, y también para las que tienen discapacidad auditiva con la incorporación de alarmas visuales y de otros sistemas de apoyo. Por otro lado, también se está trabajando y mucho en fomentar la accesibilidad en edificios antiguos. Así, desde el año 2020 se han destinado más de 35 millones para subvencionar obras de adaptación y acondicionamiento con las que se han rehabilitado miles de viviendas. En este sentido, solo el año pasado, por daros algún dato, se subvencionaron 1.478 viviendas. De igual manera, también estamos avanzando en los distintos servicios, oficinas y espacios públicos de la Administración, una tarea que, insisto en que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Ofrecer nuevos recursos específicos y trabajar en la adaptación de edificios y de viviendas que ya están, que ya las tenemos aquí, es clave para ir atendiendo las necesidades que en este sentido planteáis los distintos colectivos que trabajáis en el ámbito de la discapacidad. Hay que avanzar creando más plazas, creando nuevas viviendas específicas, facilitando, como decía, el acceso también a viviendas convencionales que ya cuentan con criterios de accesibilidad. Y, por último, y no menos importante, debemos seguir avanzando para ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de seguir residiendo en la vivienda que ya disponen, y para eso es fundamental que arbitremos toda esa serie de medidas que permiten mejorar la accesibilidad en el entorno. En este último sentido, los datos yo creo que hablan por sí solos. Se calcula que hay en España más de 100.000 personas con discapacidad que tienen serias dificultades para salir de casa por la deficiente adecuación del edificio a sus necesidades, porque tienen escaleras, porque no tienen ascensor, porque hay pasillos estrechos que impiden la salida del domicilio, y, por otra parte, también muchas personas con discapacidad que han tenido que dejar su vivienda, que dejar su casa, que dejar su entorno por falta de accesibilidad
prácticamente un 22% con movilidad reducida, que además asciende, si sumamos al 31%, el caso de quienes tienen que, para desplazarse, utilizar la silla de ruedas. Todos estos datos son del informe de accesibilidad y movilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, lo cual pues nos señala también el camino que las administraciones públicas, pero también las entidades, tenemos que seguir para mejorar estos datos. Y, como decía, no solo se trata de construir o de reformar viviendas para hacerlas accesibles, que también hay que hacerlo, se trata también de que seamos capaces poco a poco de ir creando entornos, construyendo pueblos, construyendo ciudades inclusivas en todos los sentidos, y no solo pensando en las personas con discapacidad física, que creo que sobra recordar que la discapacidad adopta muchas formas, algunas menos visibles que otras, pero también pues a ese reto que tenemos del envejecimiento de la población para crear ambientes más amables con las personas. Junto al acceso a la vivienda, debemos también ser capaces de impulsar la accesibilidad en el transporte, porque no hacemos nada solo con tener unas viviendas accesibles si no mejoramos también este servicio, que es indispensable para favorecer la vida independiente de las personas, en la cultura también, en la información de la comunicación y, por supuesto, en el acceso a todas las instalaciones públicas, servicios y también a todos los trámites públicos que la Administración pues tiene en torno a la ciudadanía. Para ello debemos apoyarnos en las nuevas tecnologías que tantas oportunidades nos dan en este sentido. Y aunque estamos dando pasos en este sentido y se han desarrollado normativas y hemos puesto también en marcha alguna infraestructura y reformando también reformas y adecuaciones, estamos también en la línea de aplicar la tecnología a todo lo que tiene que ver con los trámites y con los servicios. Pero pues somos conscientes de que aquí todavía tenemos mucho ámbito de mejora, aunque la tecnología ya la tenemos disponible. Somos conscientes de ello y por eso creemos que es esencial continuar promoviendo y desarrollando soluciones innovadoras para garantizar a todas las personas, independientemente de sus capacidades, que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Espero que esta jornada, seguro que sí, va a ser productiva y entre todas las partes implicadas avancemos también hacia esas nuevas estrategias que nos permitan tener más soluciones y más apoyos en ese objetivo de mejorar la accesibilidad tanto a la vivienda como a los entornos. Gracias a Cermin por la organización de este evento y a todas las personas que participáis por contribuir sin duda y de una manera efectiva a avanzar en un mundo mucho más inclusivo, más accesible y sobre todo más igualitario para todos y para todas. Muchas gracias. Eskerrik asko. Estos proyectos y avances que durante la jornada de hoy vamos a tener la oportunidad de poder hablar en detalle sobre ello. Y para ello damos paso a nuestra mesa redonda, una mesa redonda titulada Hacia una vivienda sin barreras, donde abordaremos de forma directa y práctica cuál es la situación actual y los retos en relación a accesibilidad, inclusión y asequibilidad de las viviendas para personas con discapacidad. Para poder contextualizar y comprender mejor de lo que vamos a abordar en la mesa redonda, os vamos a poner un vídeo en el cual compartimos datos claves para que entendamos dónde partimos y qué vamos a construir durante la mesa redonda. Estamos en ello, problemas del directo. Veréis que este es un vídeo muy breve que nos dará pinceladas y claves para que entendamos, ¿no? Aunque partamos desde un desconocimiento de la situación, podremos abordar y ver
el debate desde otra perspectiva. ¿Puede una vivienda ser un hogar si no es accesible? Aquí unas ideas para reflexionar. Garantizar viviendas accesibles, asequibles e inclusivas. Es fundamental para construir una sociedad igualitaria en oportunidades, donde las personas con discapacidad tengan garantía del acceso al derecho a una vivienda. Para que una vivienda sea accesible, tiene que tener en cuenta 3 ejes. Medidas de accesibilidad universal. Diseño para todas las personas. Realización de las adecuaciones y ajustes para entornos preexistentes. Sin accesibilidad, se cierran puertas y se abren caminos hacia la exclusión social. 7 de cada 10 viviendas en el país no son accesibles. En Navarra, solo el 6% de reservas legales son viviendas protegidas destinadas para personas con discapacidad. ¿De qué sirve una casa accesible si no puedo salir de ella? Las personas con discapacidad se enfrentan con mayores barreras económicas para acceder a viviendas dignas. La pobreza habitacional excluye. Vivienda inclusiva. Clave para una vida comunitaria. Apostar por formas de habitabilidad que impulsen la vida independiente, la participación social y la permanencia en los entornos habituales de residencia de cada persona. En la ciudad o en el campo, la accesibilidad debe ser universal, sin excepciones. Vivienda o trampa mortal. La falta de accesibilidad puede ser letal. La vivienda no es solo un lugar para vivir. Es un pilar para la independencia y autonomía de la persona. Espero que este vídeo os haya permitido contextualizar lo que vamos a debatir a continuación y para ello, para hablar sobre viviendas para personas con discapacidad accesibles, inclusivas y asequibles, voy a dar paso a las personas que van a compartir esta mesa redonda y para ello me gustaría invitar al escenario a Susana Galilea, de la Oficina del Defensor del Pueblo, a Chema Mauleón, del Ayuntamiento de Pamplona, a Arantxa Garatea, tesorera de Plena Inclusión Navarra, Cintia Rodríguez, responsable de la vivienda de COCEFE Navarra, y a Javier Etallo, director del Servicio de Viviendas del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias. Por favor, depositad vuestra llave y tomad asiento. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en el acto conmemorativo del Día de las Personas con Discapacidad. Para contextualizar, sois personas que en muchos ámbitos trabajáis a diario con temas relacionados con la vivienda y en algunos casos incluso con vivienda y discapacidad. Es por eso que quería para poder debatir y para poder seguir construyendo. Para empezar, me gustaría haceros preguntas amplias, un poco de contexto, porque las personas están amplias antes. Por ejemplo, ¿qué tipo de quejas recibe en vuestra oficina en relación a la vivienda en Navarra? ¿Recibéis quejas específicas de personas con discapacidad? Y si es así, ¿de qué tipo de quejas os trasladan? Sí que hay. No sé. ¿Funciona? Sí, ahora. De personas con discapacidad. Espera, no. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, sí que hay quejas específicas de personas con discapacidad, pero al margen de eso, las quejas de vivienda, además de que es un problema estructural, se pueden aplicar a las personas con discapacidad, aunque no provengan específicamente de ellas. Sobre todo tenemos las quejas. El año pasado
que es al que nos vamos a referir, hubo 68 quejas de viviendas y de ellas 8 fueron interpuestas por personas con discapacidad o personas que tenían algún problema en su familia con personas con discapacidad. En el año 2024, a fecha de octubre, sí que hemos tenido de 76 quejas de viviendas y 9 con discapacidad. Eso en octubre, todavía queda noviembre y diciembre. El grupo más mayoritario ha sido el que ha venido por, sobre todo, la necesidad de acceso a viviendas protegidas en régimen de alquiler, que a pesar de que en muchos de los casos eran personas que llevaban bastante tiempo inscritas en los censos de este tipo de viviendas y de que su situación económica, familiar y social tampoco ha sido nada fácil, siguen sin conseguir una vivienda para ellas. El segundo grupo de quejas importantes ha sido las relacionadas con las ayudas para la compra, para el alquiler o la rehabilitación de viviendas. Y hay casos en los que la subvención de los arrendamientos ha disminuido por motivos como, por ejemplo, pueden ser el cobro de una indemnización por despido improcedente, el cobro de una beca para sufragar unos estudios universitarios o el cobro para las ayudas para acceder a recursos para atender a estas gentes con discapacidad. Además que estos son ayudas puntuales, son ayudas extraordinarias y además con una finalidad propia. Entonces, ese tipo de ayudas lo que se pretende es que no imputen a la hora de hacer una valoración en el cálculo ponderado dentro de la unidad familiar para ese tipo de ayudas. Y el tercer bloque más también importante sería en cuanto a los solicitantes de compra de vivienda. Es decir, las quejas han estado sobre todo planteadas porque el departamento competente para la firma de la compra de la vivienda la deniega porque en el año 2022, a 31 de diciembre, un requisito era tener 8.000 euros en la cuenta corriente. El año anterior habían sido 6.000 y eso llevó a confusiones. Esas serían los tres bloques importantes que reflejan un poco el problema estructural, pero sí que en cuanto a quejas de gente con una discapacidad, ha habido algunas, como por ejemplo personas mayores con una discapacidad conocida, por ejemplo, del 43%, en tratamiento psicológico, que viven en una vivienda sin agua caliente, sin calefacción, inscrita en las listas de Nasubinsa, sigue sin poder conseguir una habitación, o un ciudadano con una invalidez del 69%, cuyo cónyuge también tiene una incapacidad laboral total y que él es el cuidador principal de ella, beneficiarios de una subvención para el alquiler, la ven reducida porque han tenido una ayuda para la compra de materiales para ayudar en esa discapacidad. Madre, por ejemplo, de 3 niños, uno de ellos con autismo, en una situación de desahucio, sin poder acceder a una vivienda. Ciudadano que necesita también acceder a una vivienda a pesar de que está en un piso de Nasubinsa por tener un hijo con una discapacidad de un 75% y no poder acceder a otro piso. Y además la accesibilidad implica problemas diarios. De todas formas, no son muchas las quejas que recibimos de ciudadanos con discapacidad y la verdad es que el motivo no sabemos cuál es. No sabemos si es que se dirigen a las entidades y, bueno, ahí se acaba el recorrido, no lo sabemos muy bien. Pero lo que sí que yo quiero decir es que poner una queja en el defensor sí que implica dejar del derecho a la pataleta, el lamento, sino que implica pasar a la acción. Y entonces, además, es que es mover un engranaje institucional para defender ese derecho y, sobre todo, para exigir un cambio en una situación que se prevé que se valora como injusta. Y además es que también es una herramienta de participación de la ciudadanía. Esa es un poco la situación. Es decir, muchísimas gracias por contextualizar y por resaltar que desde luego tenemos este servicio al servicio de la ciudadanía. Y que además es gratuito, que es importante decirlo también. Eso es importante. Porque es importante y entonces, bueno, pues desde aquí damos paso a que puedan hacer uso de este servicio. Chema, me gustaría hablar contigo. Aquí es el que usa.
del Ayuntamiento de Pamplona. Al revés. Era mío. Gracias. Chema, pues nos gustaría saber cuál es el papel del Ayuntamiento de Pamplona en el ámbito de la vivienda y específicamente qué os llevó a impulsar el proyecto de viviendas inclusivas que estáis desarrollando. Bueno, la verdad es que el papel de los ayuntamientos, en concreto el Ayuntamiento de Pamplona, bueno, buenos días a todos y a todas en primer lugar, por supuesto, y agradecer al CERMIN la jornada. Sí, decía que todo ayuntamiento, ¿no?, y el de Pamplona en particular, lógicamente, tiene una serie de competencias muy importantes en materia de vivienda, desde la planificación urbanística, desde el apoyo a la rehabilitación normativa, un amplio abanico, ¿no? Desde luego, a mí lo que me parece más importante en el ámbito de la vivienda desde el punto de vista de un municipio es ser conscientes de que ahora mismo, sin ninguna duda, es el principal problema que tenemos no solo en Pamplona, sino en todo Navarra. Yo creo que eso es una cuestión esencial, ser conscientes. Yo diría que vivimos una situación de cierto casi alerta humanitaria en el ámbito de la vivienda, porque hay decenas de miles de personas esperando acceder a la vivienda, ¿no? Por tanto, eso nos tiene que implicar a todas las instituciones, a todas las asociaciones, a priorizar las políticas de vivienda y, desde luego, seguir, ojo, en un contexto, también no lo digo como crítica, porque, digamos, en un contexto donde probablemente nunca se había invertido tanto en vivienda como se está invirtiendo ahora en Navarra. Es decir, que tiene esa doble contradicción, ¿no? O esa contradicción. Es decir, se está haciendo un esfuerzo muy importante, probablemente el mayor hecho nunca, pero sigue siendo necesario incrementar, ¿no? Y hay otra, en ese sentido, nosotros y nosotras, ¿no? Ya sabéis que llevamos poco más de un año, no llega a un año, perdón, el nuevo equipo de gobierno en Pamplona. Lo primero que hicimos en cosa de un mes es elaborar un plan de vivienda asequible para promover en los próximos años entre 1.200 y 1.400 viviendas, por supuesto, con la colaboración imprescindible de Gobierno Navarra, que es quien realmente tiene el músculo financiero, ¿no? Pamplona fundamentalmente lo que hace es aportar suelo, aporta algo de financiación. Sí, también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del patrimonio municipal. Pamplona tiene aproximadamente unas 600 viviendas propiedad del ayuntamiento, que en ese contexto es donde se enmarca el proyecto que comentábamos, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Pues fundamentalmente surge por digamos, tres variables, ¿no? Por una parte, tengo que deciros que gracias a vosotras. ¿Por qué? Porque prácticamente con todas las entidades de discapacidad que nos reunimos nada más producirse la moción de censura en Pamplona, nos trasladabais que la principal necesidad que teníais era el problema de la vivienda, ¿no? Dar solución a la vivienda. Además, teníamos en marcha, como sabéis, un proyecto de rehabilitación, además en el marco de un proyecto europeo de Open Lab, que es un proyecto, digamos, de rehabilitación, pero además con una componente de innovación, de utilización de energías renovables, de introducción de la domótica, y como sabéis también la domótica tiene una componente muy ligada, ¿no?, a que personas con discapacidad, personas con dificultades puedan hacer más fácil la vida, es decir, como se hablaba en el vídeo, que las viviendas sean más inclusivas y más accesibles, y por tanto nos pareció que podía ser una muy buena idea destinar ese proyecto que está ya, recientemente se adjudicaba el mobiliario, o sea que estamos a punto de concluir el proceso y que pueda entrar a vivir gente, ¿no?, que se pudiera destinar a personas con discapacidad. También un poco de vuestra mano fuimos conscientes de la necesidad de no hacer guetos tampoco, es decir, estamos hablando de un bloque completo que pudieran ser dirigido a personas con discapacidad, y hemos introducido ese elemento de también que pueda haber estudiantes, en este caso estudiantes de ingeniería, de trabajo social, que puedan, vamos a decir, primero hacer un entorno más inclusivo, pero también que, como todo el proyecto tiene una componente de innovación social, que podamos ver in situ cómo funcionan unas viviendas en las que se han introducido toda una serie de cuestiones domóticas, energéticas y tal, precisamente aplicadas al ámbito de las personas con discapacidad, y de que ahí podamos no solo dar digamos, una solución habitacional a las personas con discapacidad, sino además que podamos investigar y aprender a futuro de cómo mejorar
el asunto, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que desde luego estamos muy ilusionados e ilusionadas en todo el ayuntamiento, porque esto depende de un montón de áreas, del área de proyectos estratégicos, que es la que ha impulsado la rehabilitación, y por tanto, bueno, pues ¿no? con la expectativa de ver cómo funciona, esperamos que bien, aprender y ir adaptándonos conforme vayamos aprendiendo, ¿no? Sin duda un proyecto fascinante que estamos esperando con ansias ver cómo se desarrolla y qué impacto tiene. Y a continuación me gustaría preguntarte, Arantxa, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad intelectual en relación a la vivienda? ¿Qué obstáculos veis que se enfrentan? A ver, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, nos encontramos ante un colectivo muy diverso, con un abanico muy amplio de necesidades y de situaciones particulares. Por lo tanto, cualquier análisis que hagamos debe considerar la diversidad y adaptarse a los diferentes niveles de apoyo y contexto. Desde Plena Inclusión Navarra sabemos que el problema de acceso a la vivienda, y tal como ha comentado ahora también Chema, afecta a toda la población, no solamente a las personas con discapacidad, pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, los obstáculos son aún mayores por diferentes razones. Por un lado, tener una menor independencia económica. Muchas personas con discapacidad tienen menos acceso al entorno, a empleos de calidad. Por lo tanto, se enfrentan a condiciones salariales más precarias. Esto limita la capacidad de acceder a una vivienda por las vías habituales. Por lo tanto, es fundamental ampliar las ofertas de viviendas reservadas especialmente para este colectivo. También las personas con discapacidad intelectual tienen necesidad de apoyos continuos. La vivienda no solo implica un espacio físico accesible, sino también apoyos humanos a lo largo de toda la vida. Estos apoyos son necesarios para que muchas personas puedan desarrollar una vida independiente. Sin ellos, la independencia no sería viable, ya que los desafíos de estas personas van más allá de adaptar un entorno material. Y, por último, actualmente los modelos están centrados más en necesidades, no en preferencias. Los recursos de vivienda suelen estar diseñados en función de las necesidades de apoyo, pero no siempre se adaptan o se tienen en cuenta las preferencias y deseos de vida de las personas. Esto genera una desconexión entre lo que realmente necesitan y lo que desean para su proyecto de vida. Sin duda es algo importante tener en cuenta cuando se plantean proyectos de vivienda y de cualquier otro tipo. Es importante tener en cuenta esas diversidades y esas necesidades y preferencias también. Cintia, me gustaría saber desde vuestra perspectiva qué desafíos enfrentan principalmente las personas con discapacidad física a la hora de poder acceder a una vivienda sin barreras. Pues bueno, como os he ido comentando, ¿no?, durante toda la mesa, es un problema estructural que tenemos toda la ciudadanía, ¿no?, el tema de la vivienda, pero sí que es cierto que, claro, para las personas con discapacidad se suma, ¿no?, otra problemática más allá, que es, por ejemplo, el tema de la accesibilidad. Y voy a poner ejemplos porque creo que es la mejor manera de poder entender, ¿no?, las dificultades que pueden tener. Cuando una persona con una discapacidad está en búsqueda de vivienda, generalmente, ¿no?, van a Subinsa, se apunta a la bolsa de discapacidad y ya indica como requisito que necesita que sea accesible, ¿no?, pues que tenga un ascensor, un baño accesible. Entonces, claro, las listas también de espera, en principio, pues bueno, son más largas porque hay menos cantidad de viviendas que sean accesibles. Entonces, mientras tanto, buscan el mercado ordinario. Ahora se le suma otra problemática, que es el tema económico, porque ya tienen que pagar un mes de fianza, otro mes, la inmobiliaria, bueno, un etc., ¿no? Y muchas veces no hay recursos para eso. Y luego van a las viviendas y van a verlas para ver si cumplen los requisitos de accesibilidad que necesitan y muchas veces ni pueden, entrar en el portal, ¿no? Estamos hablando de toda la cadena, de todo el edificio. O sea, la vivienda no es solo la vivienda, sino todo el edificio. O no pueden entrar en ascensor, o hay viviendas que a una habitación no pueden entrar porque la puerta es más estrecha. Bueno, pues este tipo de ejemplos no se encuentran. Y luego hay otra posibilidad, que es que sea una discapacidad sobrevenida, ¿no?, que sea una persona que ya tiene su propia vivienda y tiene, por ejemplo, un accidente o lo que sea, ¿no?, un diagnóstico. Y claro, ahora tengo que adaptar mi vivienda porque en la vivienda en la que vivo no es accesible. Y claro, ahí, bueno, pues eso supone otro coste, ¿no?
Y bueno, unas dificultades también en temas de inclusión, de lo que comentábamos, también la zona rural, porque igual vivo en zona rural y, pues, por ejemplo, el tema de transporte, bueno, pues es mucho más difícil acceder, o no tengo el centro de salud a mi alcance, ¿no? O no tengo, pues bueno, centros comerciales o lo que me haga falta, ¿no? Para tener una participación y una ocupación, ¿no? en mi vida independiente. Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? Algunos de los ejemplos que nos encontramos y las dificultades que tienen. Desde luego, las dificultades son múltiples, muy variadas, que además creo que eso dificulta el poder encontrar para cada persona exactamente lo que necesita. Y por ello nos gustaría, Javier, desde la Consejería de Vivienda, saber cómo describirías la situación actual de la vivienda en Navarra en general, porque vemos que es un problema global y en específico en las personas con discapacidad. Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Cuesta un poco no sentirme ahora a la defensiva, ponerme a la defensiva, ¿verdad? Después de viendo el Departamento de Vivienda, ¿verdad? Parece lógico. Bueno, el problema principal de la vivienda en Navarra no es algo que no hayamos dicho ya, ¿no? Es la falta de vivienda asequible realmente, ¿vale? No es un problema nuevo, no es un problema tampoco solo de Navarra o solo de España, no por eso es un consuelo que los demás estén como nosotros, ¿no? Sí que es cierto que en comparación con otros momentos la falta de vivienda asequible ha llegado también al mercado del alquiler, porque en la última crisis, por ejemplo, yo puedo contar y recordar que había viviendas en alquiler que se quedaban sin adjudicar, o que ahora nos parezca increíble, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora no solo es que no podamos comprar una vivienda en propiedad, sino que tampoco podemos acceder a una vivienda en arrendamiento. Y quizás un problema añadido es que no vemos a corto plazo una solución a este problema, lo cual es un motivo de frustración para muchísimas personas, ¿no? Porque es verdad que dificulta mucho tener un proyecto de vida para cualquier persona. Una persona con discapacidad, ¿no? Una persona que no tiene una discapacidad, una persona que tiene una discapacidad sobrevenida. Bueno, es verdad, como ha dicho Chema, por cierto, que en Navarra se invierte mucho dinero en política de vivienda. Políticas de vivienda realmente en España no hacen muchas comunidades autónomas. Euskadi, nosotros, quizás Cataluña, poco más. Pero es verdad que nuestra situación, aunque quizás no sea tan mala como en otras comunidades autónomas, no es buena. De los aquí presentes, no sé cuáles son ustedes propietarios de vivienda. Los que sean propietarios de vivienda, pues enhorabuena. Ustedes van a formar parte o forman parte de pues, un grupo privilegiado ahora mismo de la sociedad, ¿vale? Y los que no tengan vivienda en propiedad, pues les deseo suerte en la compra de una vivienda, un alquiler de una vivienda, y lo tienen más complicado. El problema que tenemos es que la vivienda hoy por hoy es quizás la principal fuente de desigualdad entre las personas que vivimos en Navarra, en España y quizás en el mundo, ¿no? Y entonces es posible que vivamos una sociedad dentro de no mucho, o quizás ya vivamos, no lo sé, en la que las personas propietarias, algunos de ustedes, están en la parte rica o privilegiada, ¿no? Y las personas que tengan que vivir de alquiler o con hipotecas por importes muy altos, ¿no? Van a vivir en la parte, no sé si se llama la pobre o más desigual de la sociedad. Entonces, esa sociedad en la que personas ricas con viviendas, personas pobres sin viviendas, tienen también unos problemas a medio plazo importantes. Muchísimas gracias por constatar también, ¿no?, esa importancia y esa desigualdad que es plausible en toda la sociedad en general. Y ahora que hemos podido contextualizar, que hemos podido ver un poco en el abanico amplio de cuál es la realidad de la vivienda en Navarra y más enfocada en las personas con discapacidad, quisiera profundizar un poquito más en las medidas y los retos claves que debemos abordar para poder avanzar en esta materia. Susana, desde vuestra experiencia, ¿qué retos principales identificáis para garantizar la accesibilidad en la vivienda para personas con discapacidad? Bueno, yo creo que no difieren mucho de los que yo creo que plantean las demás entidades. Hablamos de una accesibilidad universal, pero tanto en el diseño como en la construcción para las discapacidades, no solo físicas, sino también sensoriales, y en un entorno urbano con buenos accesos y con unas buenas comunicaciones. Yo creo que eso es fundamental. La disponibilidad de viviendas adaptadas es necesario también. Hay que impulsar proyectos de vivienda pública subvencionadas y además diseñadas para personas con discapacidad, pero no solamente las personas con discapacidad que la tienen ahora, sino discapacidades adquiridas a lo largo del tiempo que podemos ser cada uno de los que estamos aquí padecerlas, ¿no?
En este sentido, hemos transmitido nosotros a Vivienda que tienen que revisar el baremo en diálogo con las entidades sociales para establecer unos baremos más asequibles para personas con discapacidad. El apoyo financiero también, desde luego, como reto importante. Y luego la inclusión social. Es decir, yo creo que hay que normalizar la convivencia entre las personas con y sin discapacidad, porque no hacerlo yo creo que supone mantener una forma de vida residencial que desde luego no sirve para todos y que para todos tampoco es querida. Y las personas con discapacidad tienen que ser tenidas en cuenta en los procesos de planificación de viviendas, porque no todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades. Yo creo que ahí es importante que se requiere flexibilidad, pero desde luego los proyectos de vida de estas personas tienen que tener un sitio para realizarlos, un sitio para vivir solos, para vivir en pareja, para marcar sus tiempos, para no tener o sí los ojos de otra persona que les ayuda, para tomar una cerveza con los amigos o escuchar música. O sea, lo que sí que es evidente es que hay una necesidad de vivienda, pero desde luego también es evidente la necesidad de un diálogo con las entidades sociales, porque ellas desde luego son los testigos diarios, los testigos de cada día de las personas con estas vulnerabilidades, y no solamente en el ámbito de la vivienda, no solamente ahí. Sin duda, el que todas las personas, sea cual sea nuestra situación, podamos desarrollar nuestros proyectos vitales es fundamental y debería ser algo que tuviéramos desde todas las perspectivas en cuenta, y ese diálogo entre entidades que conocen las realidades de una parte y otra para poder construir conjuntamente. Chema, cuando nos comentabas este fascinante proyecto innovador, nos gustaría saber qué impacto esperáis que tenga este proyecto piloto en Pamplona y cómo podría servir como modelo para otras ciudades o incluso en otras comunidades autónomas. Bueno, confiamos en que, digamos, el desarrollo del proyecto lo que nos concluya es, primero, la necesidad de que haya, digamos, mucha vivienda reservada para personas con discapacidad. Yo creo que el hecho de eso es una, digamos, una base, si no, no se puede continuar. Luego, yo confío en que también podamos aprender. Fíjate, por eso, una de las cuestiones que me parece esencial también, ¿no?, es destacar que toda la política de rehabilitación favorece mucho también a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a todas las personas con dificultades, ¿no?, porque esa rehabilitación, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es una rehabilitación que ha facilitado la accesibilidad, pero no al 100%, porque tenía el edificio una serie de condicionantes estructurales que ni siquiera ha podido adaptarse a todas las personas con discapacidad, ¿no? Por tanto, eso también nos sirve como aprendizaje de la limitación. Pero, como digo, yo creo que nos tiene que servir las conclusiones para ver, primero, una buena detección de todas las necesidades con diferentes, porque la idea es que vayan personas prácticamente con discapacidades muy diferentes y que de alguna manera nos sirva también para mejorar todo lo que podemos hacer, tanto desde el punto de vista social como de la tecnología, para facilitar la vida y la inclusión de las personas, ¿no? Sería una satisfacción que después de todo el proceso podamos concluir con aprendizajes en esa doble vertiente tecnológica, ¿no?, y social, y además unida las dos, ¿no?, que rara vez se trabaja, digamos, los ingenieros y las ingenieras con las trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Entonces, creo que ese trabajar conjunto puede ser muy interesante, ¿no?, y luego que las propias personas, ¿no?, pues tengan realmente una calidad de vida. Además, como lo vamos a hacer de la mano vuestra, es decir, de las entidades sociales, pues también vamos a aprender, por así decir, de vuestro conocimiento de la materia, evidentemente, y vuestra experiencia, con lo cual yo creo que convergen, ¿no?, todo tipo de personas como para que entre todos y todas se aprenda mucho y que realmente podamos extender luego este modelo o con las, por supuesto, adaptaciones y necesidades que se puedan sacar de esas conclusiones, ¿no? Sin duda seguiremos de cerca el proyecto y esperamos que este proyecto piloto pueda ser un proyecto a gran escala que impacte positivamente en la vida de muchas personas.
Arantxa, nos gustaría saber qué soluciones concretas consideráis prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Las propuestas que desde Plena Inclusión Navarra hacemos para garantizar el acceso a la vivienda serían, por un lado, ampliar las ofertas de viviendas accesibles. Es necesario, bueno, como ya se está hablando, ¿no?, garantizar que haya más viviendas disponibles para este colectivo, que sean universalmente accesibles, incluyendo no solamente la accesibilidad física, sino también la cognitiva, que el entorno sea fácil de entender y de usar. Que las viviendas también sean económicamente accesibles y, puesto que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo tienen menos recursos económicos, fomentar políticas de empleo inclusivo que mejoren sus oportunidades laborales para tener una mayor autonomía económica y acceso equitativo a la vivienda. Es necesario un cambio de mirada y avanzar hacia un modelo de vida en la comunidad. La desinstitucionalización y las apuestas como la ICP nos muestran el camino, pero todavía nos queda mucho por hacer. Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo deben de ser protagonistas en las decisiones sobre dónde y cómo quieren vivir. Y es importante que nos preguntemos si realmente tienen vidas elegidas, especialmente en lo que respecta a la vivienda. También para facilitar la inclusión de estas personas es necesario trabajar el entorno comunitario. Desde Plena Inclusión estamos promoviendo la figura del conector comunitario, un rol de formación especializada para generar una verdadera inclusión social y comunitaria. Estas propuestas nos parece que son fundamentales para que puedan ejercer sus derechos a vivir de manera digna, autónoma y elegida. Muchísimas gracias, eso es fundamental y esperamos que espacios como el que compartimos hoy nos permita a la sociedad hacer ese cambio de mirada y bueno, que sea un motor de cambio para que estas propuestas sean realidades. Cintia, por vuestra parte, ¿qué medidas consideráis necesarias para garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad física en el ámbito de la vivienda? Bueno, pues una de las medidas que es importante, ¿no?, es que se tenga en cuenta el tema de la accesibilidad universal en las viviendas de nueva construcción, todo lo que recoge la normativa y, como comentaban también las compañeras, ¿no?, la vivencia y la realidad de las personas, ¿no?, el que las propias personas puedan exponer sus necesidades reales, porque hay cosas que no recoge la normativa, ¿no? En los edificios que ya están construidos, por ejemplo, en 2022 hubo una subvención de derechos sociales que era para la adaptación de las viviendas y esto fue una muy buena medida también para poder apoyar a las personas a que pudieran hacer las obras pertinentes, ¿no?, en sus propias viviendas. O sea, a mí ha pasado de acompañar a personas a domicilio y en su propia casa hay escalones y hay distintas alturas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas también podrían salvarse un poco por ahí. Y luego, de cara a la inclusión también en el ámbito de la discapacidad, no debemos olvidar a las personas de apoyo, los profesionales de apoyo, para que, bueno, pues eso, las personas puedan desarrollar sus proyectos, ¿no?, de vida independiente y decidir sobre qué quieren hacer con su vida. Entonces, bueno, sí que en el ámbito de la accesibilidad universal y en las nuevas construcciones no debemos olvidar la cadena de la accesibilidad. Lo que decía antes, no es solamente la propia vivienda, sino todo el edificio. Y todo el edificio incluye espacios como pueden ser los trasteros, las plazas de aparcamiento, que muchas veces se nos queda un poco de lado y, bueno, pues pensar en vuestras propias viviendas y ver a ver qué ascensores llegan hasta los trasteros o si hay alguna plaza accesible en vuestros garajes. Entonces, bueno, pues... Sin duda, algo importante y fundamental a tener en cuenta, esa mirada amplia cuando hablamos de accesibilidad en la vivienda, que no es solo dentro de nuestro propio domicilio. Y para finalizar, Javier, nos gustaría saber qué medidas específicas estáis llevando a cabo desde la Dirección General de Vivienda, pues en relación a lo que hemos hablado en accesibilidad y asequibilidad para personas con discapacidad. Bien, yo, como no tengo abuela, tengo que decir que el sistema de rehabilitación protegida que hay en Navarra es el mejor de España, con diferencia, pero además radical. Y, por cierto, incluye aspectos como que acabas de comentar, es decir, la rehabilitación de una vivienda para una persona con discapacidad, con independencia de la antigüedad de la vivienda, está subvencionado, ¿vale?
Tenemos nosotros redactado hace un tiempo, por cierto, un texto sobre el decreto de habitabilidad, en donde contemplamos precisamente lo que acabas de decir también, el tema de los itinerarios accesibles, que es verdad que es muy importante y se nos olvida en ocasiones, ¿no? que eso, que también tengo derecho a tener un trastero o un garaje, por supuesto el ascensor ya está superado, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El año que viene tenemos más presupuesto, que es siempre muy importante para un funcionario público, el cual nos permitirá comprar viviendas a través del derecho anterior de tracto, viviendas que luego podemos destinar en muchas ocasiones a través del Fondo Federal de Vivienda Social a entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y por último, quizás la medida estrella, ¿no?, del próximo año será la declaración de zonas de mercado tensionado, buscando que las viviendas sean más asequibles. Quizás en este punto se confunde o solo se hace mención de que se va a limitar el precio de alquiler, cuando no solamente eso, no solo es eso, sino que es un paquete de medidas mucho más amplias en la que estamos trabajando y confiamos pues, que tenga éxito. Muchísimas gracias por compartir todas estas acciones y estas medidas que seguiremos de cerca. Y bueno, agradeceros a todas y a todos por vuestras intervenciones tan valiosas, por haber formado parte de este debate y que esperamos que este espacio pues, nos permita seguir avanzando para construir conjuntamente realidades más inclusivas, accesibles y asequibles. Así que bueno, es un camino que requiere del compromiso, la acción y la colaboración y fruto de ello esta mesa, así que muchísimas gracias por vuestra participación. Y ahora ha llegado el momento de dar voz a las personas que representan el movimiento asociativo de CERMIN, personas que viven y conviven a diario con la discapacidad. Y les llamo para que nos acompañen para leer el manifiesto del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Y para ello invito a subir al escenario a Raquel Hoyo, Mónica Sáez, Javier Rupérez y Miquel Satrústegui. Por favor, depositar vuestras llaves con vuestros deseos y compromisos. Mientras tanto, os invito a que vayáis reflexionando qué comentarios y qué deseos vais a poder colocar luego en las llaves, que al final del acto tendréis el mural fuera para que de forma conjunta podamos participar. Así que os podéis ir tomando este tiempo para reflexionar e ir anotando vuestros deseos. El derecho a la vivienda es fundamental para una vida inclusiva. No es solo una preocupación más para las personas con discapacidad y sus familias, ni para sus organizaciones. Hoy en día muy importante y seguirá siéndolo en el futuro cercano. La vivienda es fundamental para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y autónoma. La vivienda es desde donde se pueden alcanzar otros logros importantes para participar de forma plena en la comunidad y estar incluido en la sociedad. Toda persona con discapacidad tiene derecho a vivir en un domicilio elegido con libertad y con los apoyos que necesite para formar parte de su comunidad y participar en ella, para que se
Para que ese derecho se lleve a cabo, pedimos que la vivienda sea accesible, asequible, inclusiva. Vivienda accesible. La accesibilidad es condición básica para que el derecho a una vivienda digna y adecuada sea efectivo para las personas con discapacidad. Casi 7 de cada 10 viviendas que hay no tienen las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores. Para que una vivienda sea accesible, tiene que cumplir las medidas de accesibilidad universal, el diseño para todas las personas, hacer los cambios y ajustes razonables para que los entornos que ya existen sean accesibles. Para avanzar en el objetivo del derecho a la vivienda como derecho fundamental para la vida independiente, proponemos cambiar de forma urgente la Ley de Propiedad Horizontal. Este cambio en la ley obligaría a las comunidades de propietarios a hacer obras y actuaciones de accesibilidad sin límites ni obstáculos. Añadir la accesibilidad como condición de todos los planes públicos para hacer cambios y adaptar las viviendas y los entornos urbanos. Incluir de forma oficial la información sobre las condiciones de accesibilidad universal en la ficha de información que tiene un edificio y que está registrado en el registro de la propiedad. Crear un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal. Que los poderes públicos y administraciones den una oferta buena de viviendas accesibles a las que puedan acceder los ciudadanos y las ciudadanas que lo necesiten. Hay que asegurar que se cumplan las leyes estatales y autonómicas que hablan de vivienda protegida para personas con discapacidad. Vivienda asequible. Las personas con discapacidad y sus familias muchas veces son más pobres y sufren más exclusión social. Las personas con discapacidad se encuentran más barreras para tener una vivienda. También tienen más dificultades económicas. Las mujeres con discapacidad están más excluidas y tienen menos recursos materiales y económicos. En el objetivo del derecho a la vivienda como derecho fundamental para la vida independiente, proponemos declarar de forma oficial atender primero a personas con discapacidad y sus familias en los planes políticos y las estrategias y los programas públicos de vivienda para que se les atienda primero a ellos. Crear nuevas ayudas públicas de vivienda para personas con discapacidad que estén en programas individuales de desinstitucionalización que lleven a cabo tránsitos habitacionales inclusivos. Reorganizar los impuestos que pagan los ciudadanos y las ciudadanas para que beneficien a estas personas con discapacidad y sus familias y conseguir que el esfuerzo económico que tienen que hacer para conseguir una vivienda puedan mantenerla, arreglarla o venderla sea el menor. Favorecer y tener en cuenta el estatuto de las organizaciones no lucrativas de la discapacidad como beneficiarios de las viviendas sociales para poder contar con las necesidades de vivienda que tienen las personas con discapacidad. Vivienda inclusiva. Las personas con discapacidad necesitan una vivienda inclusiva e innovadora para que la vida independiente sea real. Para avanzar en el objetivo del derecho a la vivienda como derecho fundamental para la vida independiente, proponemos regular con normas las fórmulas habitacionales innovadoras. El objetivo es diseñar espacios que respondan a las necesidades de un colectivo. Por ejemplo, a las necesidades de personas con discapacidad, con hogares independientes y zonas compartidas, como la cocina, el comedor o zonas verdes.
Para que la desinstitucionalización tenga éxito, la clave es asegurar el acceso a una vivienda. Esto significa combinar las políticas sociales y de vivienda para evitar que las personas tengan que volver a las instituciones. Hay que asegurar que las personas con discapacidad estén más protegidas para que no pierdan su vivienda, incluso si no pueden pagar el alquiler o la hipoteca o si sufren desahucios. Crear planes políticos de vivienda pública que se tengan en cuenta los derechos de las mujeres y las mujeres que sufren violencia de género. Hacer políticas de vivienda que tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes con discapacidad. Dar respuesta a las necesidades de vivienda de las personas con discapacidad o en situaciones de catástrofes y emergencias que afecten de forma directa a la vivienda donde vivís. ¿Ahora? Perdón. Como os decía, antes de dar paso a las últimas intervenciones, queríamos compartir un vídeo con iniciativas que representan el compromiso conjunto y el esfuerzo por superar barreras y construir un futuro mejor para todas las personas y la sociedad en general. Y es por ello que hemos Acciones preparado de este Fermi. vídeo. Recoge algunas de las acciones más destacadas, sin embargo, sabemos que no están todas y no por ello son menos importantes ni necesarias. Creemos que este recorrido os podrá inspirar y recordar la importancia de seguir adelante con determinación y del trabajo que se hacen desde las entidades sociales en el día a día. Acciones de Fermi. Logros en el ámbito de la discapacidad. Seguimos trabajando por una sociedad inclusiva. Cronología del año en Fermin Navarra. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 344, sí 312, no 32. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución. Un paso histórico hacia la igualdad. Modificación del artículo 49 de la Constitución española. Mes de enero. Fermin estuvo presente en Madrid junto a una numerosa delegación del Movimiento Social de la Discapacidad. Proyecto piloto de contenedores accesibles. Colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Mes de marzo. Voces que transforman. Primer Parlamento de Mujeres con Discapacidad celebrado en el Senado. Celebración del 8M. El 8 de marzo Fermin exige medidas para garantizar la participación de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones. Mes de abril, declaración de la renta. Todos y todas, cuando hacemos la declaración de la renta, podemos marcar varias casillas, ¿no? Que hay varias opciones para hacer, entre ellas fines sociales, que es lo que reivindicamos la plataforma de entidades sociales. Asamblea Anual de Fermin. Se aborda la agenda de la discapacidad en Navarra y se marcan las líneas de trabajo y objetivos del año. Mes de mayo. Jornada organizada por Fermin sobre infancia con discapacidad. Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una jornada para visibilizar los retos de la infancia con discapacidad y fomentar un compromiso colectivo para garantizar su bienestar y participación plena en la sociedad. Asistencia a la jornada de Escolae. Buenas prácticas en centros de educación especial. Compartir experiencias y fomentar modelos educativos inclusivos que promuevan la igualdad y diversidad.
Mes de junio. Liderazgo inclusivo en defensa de las mujeres con discapacidad. La presidenta de Cermin Navarra, Mariluz Sanz, se incorpora al patronato de Fundación Cermi Mujeres. Cermin Navarra vuelve a formar parte del comité ejecutivo de Cermi. San Fermín, unas fiestas más accesibles. Firma de convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para implementar medidas que mejoren la accesibilidad de San Fermín. Mes de julio. Por unas fiestas inclusivas y en convivencia. Nos unimos al Manifiesto Social por la Convivencia en San Fermín. Medidas concretas para un San Fermín accesible. Garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con autonomía y en igualdad de condiciones. Mes de septiembre. Visibilizar a las mujeres con discapacidad y cuestionar los estereotipos de género. Proyección del documental Somos Más en la Casa de las Mujeres. Juventud con discapacidad, participación y derechos en el Congreso de Zaragoza. Una delegación de Cermin Navarra va al primer Congreso de Juventud con Discapacidad. Mes de octubre. Unidas ante la pobreza, firmes contra el odio. Las entidades sociales navarras nos movilizamos en el Día Internacional contra la Pobreza. Acompañando el duelo, reflexiones sobre las pérdidas en personas con discapacidad. Charla organizada por Cermin para profesionales que atienden a personas con discapacidad. Activismo digital, garantizar un mundo accesible para todas las personas. Participación en el Congreso de Cermis Autonómicos en Valencia. Mes de noviembre. Por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, participación en el Foro Social de Madrid. Estuvimos en la manifestación del 25N en Madrid. Fundación Cermi Mujeres. Exigiendo el fin de la esterilización forzada en mujeres y niñas con discapacidad a la Comisión Europea en Bruselas. Pero esto no es todo. Aquí te mostramos algunos datos más de nuestro trabajo. Otros foros en los que hemos participado. Presentación del material divulgativo de la Policía Nacional en formato braille y lectura fácil. Jornada de Gobierno de Navarra, discapacidad y el derecho a planificar la muerte. Primer encuentro de seguridad vial por Tráfico Navarra. Jornada de actualización de discapacidad del Hospital de Navarra. El equipo técnico de Cermin ha impartido 20 talleres de sensibilización. Estamos en 17 consejos o grupos estables de participación. Este año hemos entrado a formar parte de 8 más. Aquí te decimos en cuáles. Estos son: Consejo Navarro de Participación, Consejo Navarro de Medio Ambiente, Grupo de Trabajo sobre Carga Laboral del SNS, Grupo de Trabajo del Máster de Innovación Educativa de la UPNA, Comisión Inclusión del CREENA, Consejo de Gobierno del INAI, Consejo Interinstitucional de Juventud, Consejo del Centro Vidas. Además, hemos realizado algunas aportaciones o indirencias al Anteproyecto de Ley Foral del Taxi, Anteproyecto Ley Foral Salud, aportaciones a planes como el primer Plan LGTBI+ del Ayuntamiento de Pamplona, Plan de Estadísticas de Navarra y Plan de Estrategia de Humanización. Un trabajo en equipo. Desde Cermin hemos tenido 24 reuniones con los grupos de trabajo de Cermin. 38 reuniones de los consejos de participación o grupos estables de administraciones públicas y más de 50 reuniones con grupos parlamentarios y administraciones públicas. ¿Y ahora qué? Te adelantamos algunos retos para 2025. Luchar por la vivienda accesible y asequible. Por un 112 accesible. Por el empleo de personas con discapacidad y la participación efectiva de las personas con discapacidad. Desde Cermin seguiremos trabajando por una sociedad inclusiva. Gracias por acompañarnos y ser parte del cambio.
Sin duda, acciones muy importantes de incisión social que nos permiten seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Y para finalizar el acto, me gustaría invitar a subir al escenario a las personas encargadas de la clausura institucional. Don Unai Ualde, presidente del Parlamento de Navarra, y doña Mariluz Sanz, presidenta de Cermin. Por favor, depositen sus llaves. Eguardión, buenas tardes ya a todos los asistentes, cargos locales, presidente y representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra del Cermin. Muchas gracias por contar con el Parlamento de Navarra para participar un año más en este acto en el que conmemoramos otro año más también el Día Internacional de la Discapacidad, día que, como ya es sabido, 3 de diciembre, en Navarra coincide con el Día de la Comunidad, también con el Día del Euskera. Este año en nuestro Parlamento nos hemos sumado a este día con la exposición Pinceladas de Asfalto, promovida por la Fundación Atena y que se puede visitar, los animo a los que no lo hayan hecho, hasta el próximo 17 de diciembre. Una buena manera de comprobar el buen trabajo que se hace en esta fundación y que también se puede trasladar en general al asociacionismo navarro a favor de las personas con discapacidad en su conjunto. El mes de diciembre, la verdad es que es un mes intenso en el Parlamento, lo comentaba ahora con Mariluz. Nos encontramos en esta semana en un momento intenso de debate de enmiendas a los presupuestos generales de Navarra, unas cuentas que esperamos, he hablado aquí hoy especialmente en materia de vivienda, en esa materia como en otras sirvan para mejorar nuestros servicios públicos fundamentales para el bienestar de la sociedad navarra. Ayer en el Parlamento también conmemoramos, como todos los 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos y lo hicimos con la participación también de varias asociaciones navarras con una lectura crítica de la Declaración de Derechos Humanos y es evidente que hay muchos derechos aún que no se cumplen en un mundo de guerras, de conflicto, de pobrezas y de exclusión y que hay mucho trabajo por hacer. Nafarroan lanean jarraitzen dugu erakundeetan eta gure erkidegoko elkarte ehunduraren eskutik gure gizartea hobetzen jarraitzeko eta inor atzean ez uzten ahalegintzeko. Pobrezia murriztu, desberdinkeria murriztu eta pertsona guztiek eskubide guztiak izan dezaten ahalegintzen. En Navarra seguimos trabajando en las instituciones de la mano del tejido asociativo de nuestra comunidad para seguir mejorando nuestra sociedad e intentar que esa frase de no dejar a nadie atrás sea una realidad, ¿no? Minimizar la desigualdad, minimizar la pobreza e intentar dar todos los derechos para todas las personas. Hace unos días se cumplieron también 2 años de la aprobación en el Parlamento de Navarra de la Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad y Garantía de sus Derechos, una norma impulsada por el Gobierno de Navarra y trabajada desde el Parlamento con Cermin. Su primer artículo dice que la presente ley foral tiene por objeto garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Navarra y establecer las actuaciones para atenderlas, fijar las condiciones de accesibilidad universal necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comunidad, la participación y la vida independiente de las personas con discapacidad y sus familias. Por lo tanto, la ley la tenemos en vigor y el trabajo que queda por delante para su cumplimiento efectivo es ingente, con retos importantes. Tenemos que mejorar muchos ámbitos, la sanidad, el acceso a la vivienda, sector primario, la industria para toda sociedad, pero con una especial mirada hacia los sectores de nuestra sociedad más vulnerables. Leí hace unos días el comunicado de Cermin Navarra en el que se reivindicaba especialmente lo que hoy
en esta jornada se ha puesto de manifiesto, la necesidad de esa vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad. Esto requiere una labor importante legislativa, pero también luego de cumplimiento y de garantizar que las normas que ya tenemos, que las legislaciones que ya tenemos se vayan cumpliendo. Agradecer una vez más el trabajo que las personas que formáis parte de CERMIN hacéis anualmente, lo hemos podido ver en el vídeo de cierre. Siempre lo digo, ¿no? Pero da gusto trabajar con vosotras y vosotros, trabajar dando siempre pasos hacia adelante en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, y esperamos seguir haciéndolo desde las instituciones, conjuntamente con el mundo asociativo, ampliando derechos, mejorando la cobertura de esos derechos, lo que de alguna manera supone también mejorar la calidad de vida de toda la sociedad y de Navarra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues a lo largo de esta mañana hemos podido ver la importancia de la vivienda, que las viviendas sean accesibles, asequibles e inclusivas para las personas con discapacidad y los retos a los que nos enfrentamos para que se puedan cumplir con este derecho. Quiero resaltar las pocas quejas que hay, ¿no? Somos una sociedad que nos quejamos mucho, pero luego a la hora de ponerlo en papel no lo hacemos. Es importante que esto se haga, tenemos que ser conscientes también desde las entidades y tenemos que animar a que la gente las ponga por escrito, porque eso nos da datos y con los datos podemos hacer incidencia. Me quedo un poco así negativo con lo de que a medio plazo el tema de la vivienda lo vamos a tener muy complicado. Pues es difícil pues asumir que esto no lo podamos revertir en una comunidad como la nuestra, que siempre ha sido puntera en todo, que es pequeña y que igual pues es una especie de laboratorio, ¿no? Un living lab para poder hacer este tipo de cosas. El modelo de Pamplona que pueda ser replicable y que en él estemos pudiendo ver también que a veces las cosas no salen bien y no nos salen como queremos, pero para eso están las cosas, ¿no? A veces hay que equivocarse para encontrar el camino adecuado, por lo tanto eso no nos tiene que hacer cejar en el empeño de seguir intentándolo. Y no podemos olvidar también que la vivienda, aunque sea accesible y podamos estar en ella, necesitamos que se contemple todo lo que conlleva, todos los apoyos que muchas personas con discapacidad necesitan tener para poder tener esa vida independiente que tenemos, ¿no? Y luego también pediría una accesibilidad a la Administración, que muchas veces sí que puede haber muchas ayudas, pero los trámites son arduos y mucha gente lo ceja en el intento, ¿no?, de poder acceder a veces a lo que son las ayudas, porque los trámites son realmente complejos y complicados y no los pueden hacer. Luego también en la colaboración también tenemos que empezar a ver otras figuras, ¿no? El trabajador social y el ingeniero, que ya es un avance que tengamos ingenieros, pero por lo menos también que tengamos terapeutas ocupacionales que saben mucho de cómo se tienen que tener en cuenta en las viviendas la accesibilidad y las necesidades de las distintas personas con las que trabajan. Luego, como personas que estamos en este mundo, ¿no?, depende también de tener un espacio propio al que podamos llamar hogar. Un hogar que sea accesible y que esté conectado con los demás, donde podamos vivir de forma independiente y formar parte de la comunidad en la que nos sintamos felices, apoyados y, como dice el manifiesto que acaban de leer, ¿no? Durante el año 2025 seguiremos trabajando para mejorar la situación de la vivienda a la que puedan acceder las personas con discapacidad. Aviso al Departamento de Vivienda que vamos a hacer uso de nuestra incidencia en este ámbito y para ver cómo podemos ir revirtiendo esta situación.
Bueno, aunque no hay muchos parlamentarios, creo que no está más que tú, representante del Parlamento. No has oído, bueno, ahí hay alguna más. No habías oído lo del principio, ¿no? De que necesitamos el apoyo presupuestario. Las entidades estamos realmente preocupadas de lo que nos va a pasar el año que viene y no estamos viendo que haya una respuesta adecuada por parte de la Administración. Agradecemos mucho vuestras palabras de que se trabaja muy bien con las entidades CERMI, que somos propositivas, que a todo lo que nos llamáis ahí estamos, pero necesitamos pasar a la acción y ese apoyo se tiene que revertir. Ya sé que estamos en los momentos finales de la aprobación de presupuestos, que las partidas presupuestarias están más o menos cerradas, pero seguro que hay algún sitio donde se pueda arañar para poder darnos cubrirnos esas necesidades que vamos a tener el año que viene. Y para finalizar, quiero también reiterar nuestro más sincero reconocimiento a la labor que desarrollan las entidades de CERMI. Si no fuera por ellas, nosotros no estaríamos aquí. Con el trabajo diario ponen a las personas con discapacidad y sus familias en el centro de sus acciones. Y quiero también poner en valor su afán por una mejora continua, su profesionalidad, la unidad con la que seguimos tejiendo redes, creando sinergias para defender día a día los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. De igual manera, agradecer su trabajo e implicación a los distintos órganos y grupos de participación de CERMI, lo que permite realizar nuestra labor en las distintas políticas, incidencia en las distintas políticas públicas para el beneficio de todas las personas con discapacidad y sus familias. Y también quiero agradecer al equipo técnico de CERMI que nos da soporte y que es el que, bueno, al final amalgama todo lo que entre todos hacemos. Y también quiero dar las gracias a Raquel, Javier, Mónica y el otro nombre, no me acuerdo, Miquel, por ser portavoces de las reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, a Javier, Arantxa, Susana, Chema y Cintia por darnos una visión sobre las situaciones de vivienda en Navarra y qué retos tenemos en un futuro, a las entidades y personas que colaboran en hacer accesible este acto y también, como no puede ser de otra manera, a Fundación Caja Navarra, que nos cede este espacio, como siempre, y a la que agradecemos porque siempre que llamamos nos acoge sin ningún tipo de problema. Y también queremos agradecer a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por su financiación, que ha permitido que este acto también lo podamos realizar. Y Lorena, gracias un año más por colaborar con CERMI y ayudarnos a llevar a buen puerto este acto. Muchas gracias de parte de todo el movimiento CERMI a las personas que nos habéis acompañado hoy aquí y las que luego nos vean o nos hayan visto en YouTube. Es que ricasco. Muchísimas gracias y con ello llegamos al final de este acto y al inicio de una etapa en la que el compromiso y la acción conjunta serán fundamentales para lograr los objetivos que nos hemos planteado durante esta jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos durante el acto de hoy y durante todo el camino y todo lo que está por venir. Os animo a sumar vuestras llaves en el mural representando vuestro compromiso con esta causa. Cada gesto importa y esto es solo el inicio de todo lo que podemos construir. Podéis encontrar el mural a vuestra salida. Y con ello damos por concluido este acto conmemorativo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad y os invitamos a disfrutar de un pequeño lunch que hemos preparado en la zona de la cafetería. Muchísimas gracias, eskerrik asko.